Está con nosotros el doctor Juan Gonzalo Álvarez Restrepo, gerente de estructuración financiera de Hidroituango S.A. Muy bien, doctor, ahora sí, cuéntenos en qué consistió la estructuración financiera para hacer realidad Hidroituango S.A. Cuando uno inicia una estructuración de cualquier proyecto, definitivamente va mucho más allá de lo que es consecución de recursos para la construcción del proyecto. Aquí el reto yo creo que era doblemente exigente. Uno, el tamaño del proyecto, que para ese momento, en el año 2009, que empezamos la estructuración, era el segundo proyecto en tamaño en Colombia. Creo que solamente lo superaba la refinería de Cartagena. Entonces el tamaño del proyecto definitivamente era un reto bastante grande. Pero creo que lo más importante era la intención que tenía la gobernación a través de esta sociedad a propósito específico que es Hidroituango, de permanecer en la sociedad, sabiendo y entendiendo que la gobernación no tenía los recursos para mantener esa proporción accionaria en el momento de requerir los capitales para hacer el proyecto. Entonces la estructuración, digamos, obedecía a consecución de recursos, pero manteniendo esa composición accionaria. De ahí que de las muchas posibilidades salió el tipo de contrato de BOMT, en donde básicamente se llama a un tercero, se le entrega la obligación de construir con sus recursos el proyecto, establecer una rentabilidad de ese proyecto para ese constructor y que al cabo del tiempo que recupere esa inversión, le devuelva el proyecto a la sociedad de propósito específico que es Hidroituango, y de esa manera la gobernación se convertiría en un socio fundamental en generación de recursos para la gobernación por ser el proyecto del tamaño que estamos hablando, que para ese momento era alrededor del 20% de la energía que se iba a generar en el país para el momento que entrara en servicio el proyecto. Entonces, de ahí definimos que el tipo de contrato era un BOMT e iniciamos un proceso de búsqueda de socios o de oferentes a través de una subasta. Pocos creían esa posibilidad que alguien pudiera estar interesado en este proyecto. Sin embargo, hicimos un trabajo muy juicioso, acompañados de una banca de inversión, mostramos el potencial del proyecto, mostramos, digamos, los beneficios que tiene un proyecto de este tamaño para lo que era la generación de energía en Colombia, y logramos atraer alrededor de 17 diferentes oferentes interesados en por lo menos conocer. También tuvimos en cuenta que teníamos empresas en Colombia que tenían la capacidad de construir el proyecto, y por eso dentro de las condiciones mínimas de participación estaban empresas colombianas, como lo fue Empresas Públicas de Medellín y lo fue en ese momento Isagen. Y de esa manera arrancamos un proceso de búsqueda de ese socio y una selección para llegar a una subasta. Teníamos una limitante de tiempos grandes, y era porque ya cuando llegamos a hacer la estructuración del proyecto era claro que el proyecto tenía ya unas fechas definidas de entrada en servicio, porque ya había una energía comprometida para diciembre del 2018. De esa manera, el tiempo, en la medida que nos fuéramos demorando en la consecución de quién lo iba a construir, restringía definitivamente los tiempos para la construcción. Y llegó un momento en que tomamos la decisión que no alcanzábamos a hacer esa selección, y por eso se cancela la subasta y se procede a hacer una negociación directa con quien cualquier persona pensaría debería ser el constructor natural del proyecto, y es Empresas Públicas de Medellín, porque era la empresa que conocía el proyecto desde los inicios, era socia de la sociedad Hidroituango desde el inicio, de manera que se tomó la decisión en la junta directiva de hacer una negociación directa con Empresas Públicas de Medellín. Sabemos que las finanzas definitivamente son fundamentales. Ahora sí, cuéntenos, por favor, qué importancia tuvo el modelo de estructuración financiera para lograr el éxito que ha alcanzado Hidroituango. Es un modelo que le permite a quien es propietario del proyecto poderlo realizar sin necesidad de aportes de capital. Eso por un lado. Dos, el modelo definitivamente, no por ser el modelo per se BOMT, es exitoso. Creo que el éxito hoy radica ver el proyecto funcionando y ver que ya la gobernación va a empezar a recibir ingresos de este proyecto.
se cumple el objetivo primordial que era ese. Colombia cuenta con el proyecto más importante de generación eléctrica hidráulica en este momento y ese proyecto la gobernación es propietario de la mayoría accionaria de esa sociedad que es propietaria del proyecto. Entonces, creo que eso hizo que el proyecto hoy se vea como un éxito completo de los objetivos trazados en ese año 2009 en conjunto con la gobernación. No obstante, pues lo que significó todo ese trasegar de la construcción con los problemas que se tuvieron, pero que tipos de problemas como los que sucedieron en la construcción quedaron contemplados en los clausulados del contrato de OMT. Y eso creo yo, en mi concepto, el contrato para mí es un éxito porque desde que sucedió la famosa contingencia, siempre pensé que en ese momento se iba a poner a prueba el contrato de OMT. Y creo que obedece a un trabajo de muchísimas personas en la elaboración de ese contrato, que hoy da los frutos, ver el proyecto operando y generando los recursos a la gobernación, que era lo que se buscaba. ¿Usted por qué considera que es tan importante esta empresa para toda Antioquia? Definitivamente siempre, y me estoy devolviendo pues a los años iniciales, siempre se tomaba una analogía de que Hidroituango como sociedad debiera ser una empresa para la gobernación, como lo ha sido toda la vida Empresas Públicas de Medellín para el municipio. Esa generadora de recursos adicionales que le permitan a los gobiernos locales hacer inversiones sociales, que era el enfoque que fundamentalmente se le quería dar al proyecto. Hoy es una realidad y esa es la gran importancia. Es un proyecto de muchos años por venir de generación, más de 50 años con seguridad, que le garantiza, digamos, esa fuente de recursos. Tener esa estructura que se montó con la creación de esa organización para que buscara un tercero que lo construyera, creo que era la única forma que se lograran los dos objetivos que estaban buscando. Aprovechando que usted está aquí con nosotros, cuéntenos cómo estaba el ambiente en ese momento, cómo estaba la situación económica para invertir ese montón de dinero en semejante proyecto. Cuéntenos un poquito más de esa situación económica, del ambiente, de la banca. Había confianza. Primero porque se tenían todos los estudios, ya existían diseños y se conocía el potencial. Pero también es un proyecto en ese momento bastante riesgoso porque todo dependía de la proyección de la demanda de energía futura. Y para eso se corrían modelos matemáticos para tratar de pensar si el proyecto se demoraba 8 años en construcción, 10 años en construcción, entonces la cantidad de energía que se estaba generando, lo que pudiera significar eso en términos de mercado de energía. Entonces sí generaba, digamos, era un proyecto con riesgos importantes, pero la banca creo que siempre confió en quienes estaban detrás del proyecto. Entonces, para ese momento que era la estructuración que le entregamos al tercero y se le entregó a Empresas Públicas de Medellín, hasta ahí llegaba esa función de la estructuración. Ya Empresas Públicas tenía que iniciar un trabajo de consecución de recursos para que financiaran el proyecto y en ese sentido creo que EPM siempre ha sido, digamos, una empresa muy reconocida a nivel internacional y con una credibilidad muy grande en proyectos de este estilo. Indudablemente es un proyecto de gran envergadura. Entonces cuéntenos un poquito de cuáles fueron esos grandes retos y los grandes desafíos que ustedes tuvieron que superar. Mira, el proceso de negociación fue muy particular. Yo pues he participado en muchas estructuraciones de proyectos, pero este fue tan particular por lo que significaba y los riesgos tan grandes que tenía que ese contrato de OMT fue negociado línea a línea en un salón proyectado hoja por hoja, equipo jurídico de Empresas Públicas, equipo jurídico de Hidroituango, equipo técnico de ambas partes, para buscar precisamente que cualquier situación que se presentara dentro de lo que era el proceso de construcción y después de la operación tuviera la suficiente claridad que no existieran problemas en ese relacionamiento. El reto más grande fue ponernos de acuerdo en ese clausulado, porque al final, digamos que el contrato inclusive tenía o tiene 50 años. Y a mí me preguntaban, si inicialmente eran 30 años, me decían, y se firmó en 50, y me decían, Juan Gonzalo, ¿por qué se fueron a 50? Y yo, porque el contrato tiene la bondad que si el operador, en este caso Empresas Públicas de Medellín, recupera su capital en menos tiempo, el proyecto se le devuelve a la sociedad.
Entonces creo que lo más complejo fue tratar de prever contingencias de relacionamiento en la construcción y definir claramente los riesgos individuales tanto del dueño del proyecto como del constructor. Muy bien, doctor, y desde su conocimiento, su perspectiva, ¿usted cree que existe otro referente como Hidroituango S.A. en Colombia? No, creo que en Colombia no se ha hecho un proyecto de generación de energía de ese tamaño con esta estructura. Yo me siento súper orgulloso por lo menos haber liderado el equipo dentro de la parte de la estructuración, pero todo el equipo de Hidroituango de ese momento, en cabeza del doctor Luis Guillermo Gómez, de haber sacado el proyecto adelante y sobre todo que en ese momento nos sentimos, digamos, exitosos al haber firmado el contrato, pero después ya de tantos años verlo operar y ver que ya se cumplieron los objetivos, creo que es lo más importante por resaltar. Antioquia y Colombia tienen para rato un proyecto que va a ser definitivamente muy importante en el crecimiento industrial de este país, precisamente por esa gran capacidad de generación. Proyecto que poca gente creía que se debiera hacer en Colombia, sin embargo hoy en día creo que es el proyecto que le da esa garantía de generación de energía al país, de manera que como antioqueño todos nos tenemos que sentir orgullosos de tener el proyecto acá y como país la tranquilidad de que tenemos energía para rato. Eso es creo que lo más importante. Muy bien, y con toda esta información despedimos de una manera muy especial a nuestro invitado Juan Gonzalo Álvarez Restrepo, gerente de estructuración financiera de Hidroituango S.A.